Hola jóvenes de grado 11, muy buenas tardes. Vamos a trabajar esta nueva guía de cálculo que corresponde a la guía número 1 del cuarto periodo. Empezamos la recta final de este año, atípico para todos, pero con toda la energía y con toda la disposición de terminarlo de la mejor forma posible. El tema que vamos a trabajar en esta guía es la función lineal. Está directamente relacionado con el tema que trabajamos en la guía del tercer periodo, en la última guía del tercer periodo, en el cual trabajamos el concepto de función, que como les decía en ese momento, es uno de los temas pilares o fundamentales del cálculo. En este caso vamos a hablar de una caracterización especial de las funciones, que es la función lineal. Esto me va a servir para identificar cuándo una función es una función lineal y representarla gráficamente en el plano cartesiano. Entonces la parte de motivación o de presaberes, entonces me dice, escribe en tu cuaderno qué tienen en común estas dos gráficas. Vamos a observar esta gráfica que vemos con rojo y esta gráfica que vemos con verde. Vamos a mirar qué tienen en común y escribir lo que tengan en común. Entonces vemos que lo que está en común es que son líneas rectas. ¿En qué se diferencian estas dos gráficas? Se diferencian en que una está pasando por el punto 0, 0, la otra no pasa por el punto 0, 0. La inclinación, vemos que el ángulo que forma la línea, la recta que está con rojo, con el eje X es menor a 90 grados, mientras que el ángulo que forma la recta que está con verde, con el eje X es mayor a 90 grados. Esas serían dos diferencias. Ahora vamos a pasar a la parte de conceptualización. Me dice, una función lineal es de la forma y igual a mx más b, donde m y b pertenecen a los números reales y m es diferente de 0. Entonces, una función lineal siempre va a tener esta forma. Ojo, esta es la forma de una función lineal. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Que la m y la b, o sea, el número que está acompañando a la variable x, y el término independiente b son números reales. M debe ser diferente de 0 porque entonces se eliminaría. Si m fuera 0 no existiría la variable x y entonces sería y igual a b, que sería el caso de una función constante, que bueno, ese sería otro caso específico de funciones. La gráfica de una función lineal es una línea recta dependiente m y que pasa por el punto 0b. Entonces, siempre una función lineal se va a graficar por medio de una línea recta. La pendiente es m. La pendiente es la inclinación de la recta, es la que me dice hacia qué lado va. Si va hacia el lado derecho, por decirlo así, o si va hacia el lado izquierdo, esa inclinación. Y pasa por el punto 0b. El número b es el punto de corte con el eje y. Entonces vemos que, por ejemplo, esta gráfica pasa por el punto 0, 0. Es decir, que aquí en este caso la gráfica sería, el valor de b sería 0. Aquí vemos que pasa por el punto 0,2. En esta gráfica el valor de b sería el número 2. Si m es mayor que 0, la función es creciente. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumenta la x, el valor de y también aumenta. Vemos en este caso, el 0 está con el 0, el 2 está acá un poco más arriba del 2, parece, el 4 un poco más arriba, el 6, o sea, a medida que aumenta la x, aumenta el valor de y. Y en el valor de las funciones decrecientes o una función lineal decreciente, a medida que aumenta la x, el valor de y disminuye. Entonces vemos que a medida que va aumentando la x, la recta va bajando más y más. Eso significa que la m es negativa o que la función es decreciente. Si b es igual a 0, entonces la función pasa por el origen y pasa por el punto 0, 0, como vemos en esta gráfica que está con rojo. Vamos a desarrollar algunos ejemplos. Me dice, grafica las siguientes funciones y determina si cada una corresponde a una función creciente, decreciente, si pasa por el origen y cuál es el corte, el punto de corte con el eje y. Me dan esta función f de x igual a 3x más 2. Entonces, vamos a analizar primero que todo quién es la pendiente. Entonces, la pendiente es 3. ¿Por qué? Porque vamos a comparar esta forma con esta otra forma. Entonces, vemos, la m es 3 y porque es el número que está acompañando la x. Entonces tenemos que 3 es mayor que 0 porque es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Puedo decir que es una función creciente.
Ahora vamos a mirar quién es b. b es el término independiente. mx más b, aquí tenemos 3x más 2, entonces la b es el 2. El 2 es diferente de 0, entonces ¿qué significa? Que la gráfica debe pasar por el punto 0 con 2 y corta al eje y en y igual a 2. Entonces vamos a hacer, para graficarla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una tablita de valores. Entonces, el único punto que no tengo que dar es el 0 con 2 porque es el punto por donde pasa la función. Pasa por el punto 0 con 2. Vamos a dar otros dos valores, un valor arbitrario para la x, un valor positivo y un valor negativo. Puede ser el valor 1 y el valor menos 1. Entonces vamos a reemplazar estos valores en la función. Vamos a mirar f de 1, ¿qué sería? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente vamos a mirar 3, porque es la función. Vamos a reemplazar la x por 1 más 2. Y tenemos que esto me da 5. Entonces f de 1 va a ser igual a 5. Ahora con menos 1, entonces lo mismo. 3 por menos 1 más 2. Vemos que la gráfica o la imagen de esa función es menos 1. Entonces el menos 1 va a ir a menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que en 1 va a ir al 5 y el menos 1 va a ir al menos 1. Entonces vamos a hacer, vemos que es creciente porque a medida que aumenta la x crece. De menos 1 pasó a menos 1, de 0 pasó a 2, de 1 pasó a 5. Vemos que va aumentando los valores. Vamos a hacer la gráfica, entonces tengo que ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Entonces 0 con 2, 0 con 2, lo vemos acá. 1 con 5, entonces 1 con 5 lo vemos acá. Y menos 1 con menos 1, menos 1 con menos 1 lo vemos acá. Vemos que los tres puntos son colineales, es decir, que forman una línea recta. Y trazamos la gráfica de la función, que sería una función lineal y sería una función creciente. Ahora vamos a mirar este otro segundo ejemplo. Igual, f de x igual a 4 menos 2x. Entonces, vamos a mirar. ¿Quién es el valor de m? M es el que está acompañando a la x. Entonces, m es menos 2. Menos 2 es menor que 0 porque es negativo. Entonces, esto va a ser una función decreciente. Significa que a medida que va a aumentar la x, va a disminuir el valor de y. La b es el valor de 4 porque es el término independiente. Entonces, b es igual a 4, que es diferente de 0. Por tanto, la función va a pasar por el punto 0 con 4 y va a cortar al eje y en y igual a 4. Igual, vamos a hacer la gráfica, vamos a hacer la tabla de valores. Entonces damos tres valores arbitrarios, de los cuales ya tenemos uno, que sería el 0 con el 4. Y vamos a dar dos valores a la x, puede ser los mismos valores, puede ser 1 y menos 1. Y vamos a mirar cuál es el valor de y o cuál es el valor de la imagen. Entonces, f de 1, entonces simplemente a la calculadora le vamos a decir 4 menos 2x, que sería el 1, y esto me daría 2. Ahora con menos 1, 4 menos 2 por menos 1 sería igual a 6. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que el 1 iría al 2 y el menos 1 iría al 6. Y así, y tendríamos el 0 con el 4 y tendremos los tres puntos colineales y vemos que es una función decreciente porque a medida que aumentó la x, el valor de y iba disminuyendo. De 0 fue a 4 y de 1 pasó a 2. Aumentó la x y la y disminuyó. Eso significa que sea una función decreciente. Vemos también la inclinación. En una función creciente, el ángulo de la recta con el eje x es menor de 90 grados. Mientras que en una función decreciente, el ángulo de la recta con el eje x va a ser mayor a 90 grados. Bueno, veamos esta otra última ejemplo en donde me dice f de x igual a 2x. En este ejemplo vemos que m es 2, que es mayor que 0, entonces va a ser una función creciente. Notemos que b es igual a 0 porque no hay término independiente. Entonces, como b es igual a 0, es una función que va a pasar por el punto 0, 0, va a pasar por el origen.
lo que tengo que hacer simplemente es dar dos valores cualquiera. En este caso cambié los valores de x, de 2 y menos 2. Entonces simplemente, ¿qué sería f de 2? 2 por 2, porque reemplazo la x por 2, 2 por 2 daría 4. ¿Y qué sería f de menos 2? Reemplazo la x por menos 2 en este caso, más por menos da menos, 2 por menos 2 daría menos 4. Y ubicamos los puntos 0 con 0, 2 con 4 y menos 2 con menos 4. Y trazamos la línea recta y nos damos cuenta que es una función creciente. La parte de ejercitación o de aplicaciones me dice, para cada una de las siguientes funciones determinar el valor de la pendiente y concluir si es una función creciente o decreciente. El valor de corte con el eje Y. La tabla de valores y la gráfica cartesiana. O sea, básicamente lo mismo que estábamos haciendo en los ejemplos que desarrollamos. Tenemos 5 funciones, todas muy sencillas, en las cuales vamos a desarrollar el concepto de función lineal. En la parte de resultados o evidencias, entonces tenemos dos situaciones. La primera es contestar simplemente si es verdadero o falso y vamos a justificar cada respuesta, en especial vamos a justificar las respuestas falsas, porque vamos a decir cuál es la razón por la cual esa afirmación es falsa. Las verdaderas pues no necesitan en sí justificación. Y la siguiente situación problema en donde me dice que un automóvil recorre 50 kilómetros por hora. Eso significa que recorre 50 kilómetros en una hora con movimiento uniforme. Vamos a determinar cuántos kilómetros recorre en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas y en 5 horas. Entonces tenemos aquí la tablita. En una hora pues va a recorrer 50 kilómetros. En 2 horas, ¿cuánto recorrerá? En 3 horas, ¿cuánto recorrerá? Lo mismo en 4 hasta 5 horas. Vamos a graficar la función, en donde el eje X van a ser las horas y el eje Y van a ser las distancias. Y la gráfica realizada determinar si es una función lineal o no es una función lineal. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el momento en esta guía. Vemos que es una guía o un tema pues bastante sencillo en la que debemos trabajarlo de la mejor manera posible. Entonces, que pues estén muy bien, que hayan entendido bastante y que trabajemos y entreguemos la guía en las fechas estipuladas. Chao chicos, que estén muy bien, cuídense mucho.